Hermanos, amigos, sean todos bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. La Biblia nos insta, nos enseña, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra del Señor no es una palabra muerta, es una palabra viva que llega al corazón de la persona, llega al corazón del Hijo de Dios creyente y nos enseña cada vez más. Vamos a incursionar en la palabra de Dios. El mensaje que el Señor tiene en este día, hermanos y amigos que nos escuchan, donde quiera que estén, es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? Seas creyente o no seas creyente, Dios quiere algo porque te creó. Somos creación de Dios, pero cuando vienes a los pies del Señor, que es un proceso que el Señor hizo en la cruz del Calvario, es un sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, entonces es como empezamos a caminar con el Señor como hijos de Dios. Pero si eres una persona que estás escuchando la palabra de Dios, el Señor también quiere eso de ti. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 10, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios de esta manera. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temáis a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Miren ustedes, hermanos, el Señor es tan bueno que nos guía, nos va enseñando para que nosotros temamos a Jehová, para que andemos en sus caminos del Señor, para que lo amemos, para que lo sirvamos, porque Él, al final, en el versículo 13 dice, para que tengamos prosperidad. Temor. Mucha gente tiene mal concebido este nombre de temer a Jehová. No estamos hablando de tenerle miedo a Dios, sino vamos a encontrar en su palabra qué es realmente lo que Él quiere, qué es realmente lo que Él espera de ti y de mí. El Señor nos habla de una manera que podamos entender claramente, y Dios dice y nos indica lo que Él quiere del ser humano. También Dios es claro en explicarnos cuál es el plan de salvación, qué es lo que Dios quiere para ti y para mí, para que podamos nosotros prosperar en la vida. Moisés, que fue el siervo de Dios, que sacó al pueblo de Dios de una tierra de servidumbre donde ellos eran esclavos, empieza el Señor a tratar con Moisés, y en el capítulo 19 del libro del Éxodo empieza Dios a decirle a Moisés, a darle estatutos, a darle reglamentos. En el capítulo 32 del libro del Éxodo, Dios le da unas tablas a Moisés. Esas tablas tenían el decálogo, o sea, los 10 mandamientos que Dios dejó para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía en servidumbre, no conocían, duraron 400 años viviendo en Egipto y ellos habían perdido completamente ese contacto con Dios. Y ahora Dios se manifiesta a ese pueblo que había escogido, a Israel, y ahora ese pueblo tienen un líder que Dios levanta para que los traiga a la tierra prometida, y ese líder va con él a hablar. Sube Moisés al monte Sinaí y dura 40 días y 40 noches hablando con el Señor. Mientras tanto, el pueblo abajo ya se había corrompido. Comenzaron a ponerle presión a Aarón, al hermano de Moisés,
Y ese hombre, al sentir la presión, digo, bueno, pues tráigame todos los arcillos, tráigame todos los aretes, todo lo de oro. Y trajeron todo, porque ellos le pidieron que hiciera un Dios. Porque mira, tu hermano ya se fue y no sabemos qué pasó con él. No sabemos si está vivo, está muerto y qué pasó con él. Este hombre, al sentir la presión, dice que se hicieron un becerro de oro. Y fíjese, ellos habían visto la mano poderosa de Dios cuando los sacó de Egipto. 10 plagas les mandó para que ellos vieran Faraón con quién se estaba tratando. Y ellos no entendieron. ¿Cómo podíamos transportar nosotros esto a nuestros días? Dejamos a Moisés allá y traigámonos a nuestros días. La palabra de Dios nos está diciendo que hay un Dios que se llama Jesucristo, que vino a morir en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Y ahora, por gracia, lo tenemos. Y que solamente viniendo y le digamos al Señor que nos perdone, confesamos nuestros pecados, lo recibimos en nuestro corazón. La gente no entiende, no quieren saber nada de lo que es con Dios. Estamos pasando un tiempo muy difícil en todo el mundo a causa del COVID-19. Muchos en sus casas, familiares, conocidos, ya no están con nosotros. El COVID se los llevó. Ahora pues, regresando otra vez con Moisés, Moisés baja del monte Sinaí y se encuentra a que el pueblo ya se desvió. Josué andaba también con Moisés y dice, oye al pueblo, dice, parece que tienen una fiesta, una algarabía muy grande, pero Dios ya le había dicho a Moisés que el pueblo se había desviado. Baja porque el pueblo que sacaste de Egipto ya se desvió. Al llegar Moisés y mirar toda la algarabía y todo lo que estaban haciendo, Moisés se enojó y aventó las tablas y las rompió. Y les hizo pedazos su ídolo y lo echó al río. Y les hizo tomar esa agua a esos que se habían desviado de la palabra de Dios. Sigue corriendo la historia cristiana, la historia bíblica, y dice que ese pueblo siguió desviándose de la palabra de Dios. A un momento de donde el Señor dijo, por la incredulidad de ellos, de 20 años para abajo van a vivir. De 20 años para arriba no van a entrar a la tierra prometida. Dios les había dicho que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, dando a entender que ahí iba a haber de todo. El Señor ahora en este tiempo nos está diciendo que si tú recibes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, te lleva a la gloria. Y la gente no quiere entender. Y en el libro de Deuteronomio, que según la Septuaginta es los segundos mandamientos, es lo que quiere decir Deuteronomio, la segunda ley. Pero ahora el Señor ya no le va a dar las tablas a Moisés. Le dice, ahora tú grábate unas tablas y sube. Y Dios le da eso. Dice la Escritura, déjenme leer lo que dice al principio del capítulo 10. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedras como las primeras, y sube a mí al monte y haz un arca de madera. Y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas de mi mano. Y escribió las tablas conforme a la primera escritura de los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó.
Y esto es lo que estamos considerando ahora. El mandamiento del Señor en el versículo 12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. El temor de Jehová, hermanos, el temor de Dios primeramente nos dice que consideremos, un cristiano no tiene que tener temor. Una de las cosas que el humano le tiene más miedo ahorita, hermanos, es a la muerte, ¿sí o no? El Señor nos está diciendo a nosotros que no le tengamos miedo a la muerte, porque Él ya la venció en la cruz del Calvario, y Jesucristo resucitó tal y como lo dijo, y Jesucristo dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Gloria a Dios. Dios es nuestro creador, y Él ha proveído para nuestra salvación eterna. Debemos agradarle en todas las cosas, pero siendo humanos, cometemos muchos errores, hermano. Muchos errores. Ese debe ser nuestro temor, el agradarle al Señor en todo y hacer las cosas como a Él le agrada. Debemos ser hijos obedientes y tener cuidado de la manera en que nos acercamos a su presencia. Acercarnos a la presencia del Señor como lo hemos hecho en este día, yo creo, hermanos, y siento en mi corazón, y ustedes por eso están aquí presentes. No están aquí por gusto. Cada uno de ustedes, los que están aquí presentes y los que lo están escuchando, sienten en su corazón una necesidad, sienten un temor. Hay muchas clases de temores. Aquí en Estados Unidos, vivimos en el estado de California, estamos transmitiendo desde la ciudad del comercio, un suburbio de Los Ángeles, y alrededor de Los Ángeles hay un problema muy grande con la gente. ¿Cuál es el problema? El problema es que perdieron sus trabajos y no tienen dinero para pagar la renta. No tienen dinero para tener lo suficiente para comer. Es un temor que tienen. Aparte, el temor de que no nos vayamos a contagiar. Todos, aquí los que estamos aquí presentes, estamos a una distancia según el protocolo como nos mandan las autoridades, y cada uno trae su mascarilla. Es un temor que todos tenemos, pero nosotros confiamos en el Señor. Pablo decía que la muerte ya estaba derrotada. Oh, muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu aguijón? Porque la muerte es el pecado, pero la resurrección es Cristo Jesús. Dice que andemos en todos sus caminos. Dice, sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos. Los caminos que el Señor nos pone son caminos que nosotros podemos andar. No son caminos difíciles de andar. Pero la necedad del hombre es donde él se quiere desviar. Si conocemos al Señor personalmente, que ya somos salvos cuando hicimos una decisión cada uno de nosotros, el Señor ahora nos da una vida nueva, nos inyecta eso, por así decirlo científicamente, ese ánimo, esa seguridad, esa confianza, y esa confianza se llama Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo guía al creyente, el Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye, nos afirma que nosotros ya no tenemos por qué tener ese temor. Y que los caminos del Señor son caminos que se pueden andar. Pero al venir a los pies del Señor, de Dios, nos damos cuenta, algunos, que el Señor es muy rígido en sus reglas. Tiene muchos reglamentos, como estamos viendo aquí el Decálogo. Pero el Señor no nos pone reglamentos. El Señor no nos obliga que tú tienes que hacerlo. El Señor es tan caballeroso, el Señor Jesús, que te da lo que se llama libre albedrío. Tú tienes la libertad de obedecerlos o desobedecerlos. Y todos los días, ustedes y yo, hermanos, tomamos decisiones. Todos los días. No hay un día que usted no tome una decisión. Un ejemplo con las hermanas ahora.
principalmente los hermanos que vienen de lejos. Vienen, la carretera está llena de de carros. Los freeways aquí se llenan, algún accidente y ahí se llenan de carros. ¿Cómo le voy a hacer para llegar al culto? ¿Me sigo por el freeway o tomo la calle? Tomo otra alternativa. Es una decisión que tienes que hacer. ¿Qué vestido me pongo? Dicen las hermanas. Porque me quiero ver guapa, porque vienen a ver al Señor. Todos tomamos decisiones, pero el Señor nos deja claro que le servimos a Él únicamente porque solamente en el Señor está la salvación. Dios quiere que andemos en los caminos de Él, observando la forma en que Él quiere que caminemos en ellos. Pero Dios nos enseña que la forma en que debemos andar, no debemos irnos ni a diestra ni a siniestra. Es decir, ni vayas a la izquierda ni te vayas a la derecha, dándonos a entender que caminas por el camino recto. Hay una parte de la Escritura en donde habla del camino angosto y del camino amplio. No quiero hablar de eso, solamente mencionarlo. Y dice que en el camino amplio todos andan caminando, pero en el camino angosto son pocos los que quieren entrar. En su palabra encontramos, hermanos, amigos, un manual de comportamiento. ¿Qué debemos de seguir? ¿Cómo podemos obedecer al Señor? Porque usted no lo puede hacer solo. Jesús, la noche en que lo iban a arrestar, Jesús ya está para que lo arresten ese día. Y les está diciendo Jesús a sus discípulos que Él iba a ser arrestado y que lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar. Y los discípulos no entendieron. Entendieron que Él iba a ir a sentarse como rey y ya estaban cavilando. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces el Señor Jesús, al verlos a ellos turbados, en el capítulo 14 le dice: no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero ahí sale uno humano como ustedes y como yo. Yo creo que si estuviera en el mismo lugar, haría la misma pregunta. Pero a veces nosotros somos muy rígidos en juzgar. Y aquí Tomás dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesucristo le dice: Tomás, hermanos, los que nos están oyendo, nos están viendo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Ese es el camino. Amén, gloria a Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Acá sale otro discípulo, Felipe, que le dice: Señor, solamente muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y yo vengo en este día diciéndote que todo esto que está escrito aquí es palabra del Señor. Y yo creo lo que dice la palabra del Señor aquí. No estamos adorando a tres dioses como dicen. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, obrando en diferente tiempo y en diferente forma. Y aquí ya Jesús está listo para ser sacrificado. Debemos de seguir a Cristo, imitarlo, imitar al Señor, alcanzar lo que el Señor nos dice para llegar al Padre Celestial, sabiendo que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y dice que lo amemos. Dice: y que lo ames y sirvas al Señor. El amor
que debemos tener a Dios es motivado por el amor que nosotros sentimos humanamente hablando. Todos los humanos, no importa quién sea, todos queremos sentirnos amados. Porque cuando una persona no recibe el amor, no recibe ese cariño, no recibe ese sentimiento, se siente desechado. El Señor no te quiere desechar a ti ni a mí, pero Él quiere que lo amemos. Solamente que el Señor es muy celoso. Él quiere que lo ames a Él siguiéndolo, sinceramente en tu corazón. A veces uno dice, yo amo mucho al Señor y el Señor me ama a mí. Juan, ya estando un poco anciano, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor. El amor no consiste, hermano, hermana, amigo, en que diga yo amo a Dios, yo quiero a Dios, sino que Él nos amó primero. Quizás en este momento, amigo, hermano que me estás escuchando, te has desviado de los caminos del Señor o no conoces al Señor personalmente y Él en el amor de Él te está hablando, te está diciendo, ven, yo te puedo salvar. Yo soy la salvación, yo soy el camino, la verdad y la vida. El amor de Dios es infinito, eterno, completo. En el Señor, en el amor que Dios Cristo da, no hay torcedura. Él te da el amor y te lo da. Y en eso consiste el amor. Dice que consiste en que Él nos amó a nosotros primero. No que lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo nos enseñó el amor? Envió a su Hijo Jesucristo para morir por ti y para morir por mí. Jesús pagó el precio para que podamos tener el perdón de pecados. Amigo que me escuchas, ahí donde estés, Él pagó. Ya está saldada la cuenta. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, seguirlo, recibirlo, confesarlo y ahí estamos. Hermano que me escuchas, te has desviado del Señor, regresa, pídele perdón. El Señor te está esperando con los brazos abiertos para perdonarnos a cada uno de nosotros. El precio que pagó el Señor fue muy alto, fue un precio de sangre. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, hermanos, déjenme leerle lo que dice. En el capítulo 2, versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercados por la sangre de Jesucristo. En la sangre de Jesucristo hay perdón. En la sangre de Jesucristo hay salvación. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba caminando hacia la tierra prometida. Ahora, en este tiempo, el Señor a la iglesia, al nuevo Israel, le está diciendo que vamos al cielo, a la tierra prometida. En el capítulo 14 leímos que no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas, muchas casas hay. Voy a preparar una para ti. ¿Qué no es maravilloso esto, hermana María? Que el Señor nos tiene una casa preparada, un lugar preparado. Al pueblo de Israel se le iba a dar toda la tierra prometida, donde fluía leche y miel. El Señor Jesús prepara lugar para ti, para mí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Eso es maravilloso, hermanos. Ahora, cuando venimos a los pies del Señor y lo confesamos, somos libres de pecado, somos libres de culpa. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos va a dejar la libre entrada, porque somos limpios a través de la sangre de Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria.
El sacrificio de Jesucristo en la cruz tuvo una repercusión. Miren, hermanos, uno por fe se queda uno asombrado de cómo la gente, hay más de 2000 años que pasaron y la gente se sigue convirtiendo, sigue pidiendo perdón y es perdonada a través de Cristo Jesús. Esto es maravilloso, hermanos. Pero déjenme decirles, el tiempo se está agotando. El tiempo se está acabando. Porque el Señor Jesús dijo que viene en su segunda venida. Y lo que viene a hacer el Señor es tremendo. El juicio del Señor va a ser tremendo. Porque están hablando de la gran tribulación. No quiero entrar en esos detalles, solamente decirles que el Señor está presto a venir. Porque el Señor nos ha dado señales. Nos dice que oiremos de guerras, de rumores de guerras, de temblores, de enfermedades. Y ahorita estamos pasando esta enfermedad que todavía no encuentran la cura. Pero el Señor, no sabemos cuándo va a regresar. Pero sabemos, por fe, lo digo, que el Señor viene. ¿Cómo nos va a encontrar? Y todavía hay esperanza. Todavía lo puedes hacer. Amigo, que me escuchas, hay salvación en Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Dice que lo sirvamos de corazón. Dice, lo ames y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Después de amarlo, el servicio se vuelve más fácil, hermanos. Pues cuando amamos a una persona, no nos pesa hacer las cosas. Cuando nosotros amamos, hasta nos da gusto servir a la persona. Estoy hablando de las personas recién casadas o los que están casados y que aman a sus esposas, que aman a sus esposos, que aman a sus hijos, los hijos aman a sus padres y están contentos de sentirse amados y cada uno aporta en su casa lo que ellos pueden hacer. El hombre trabajando, proveyendo para la casa, y la mujer cuidando de los hijos, cuidando de la casa. Aunque los tiempos desgraciadamente han cambiado, pero la línea todavía sigue recta, sigue igual. El servicio del Señor es diferente en la iglesia. En la casa del Señor, que es la iglesia, en el cuerpo de Cristo, todos nos ayudamos mutuamente, nos dolemos, nos sentimos, nos alegramos. Cuando una hermana tiene un problema difícil y la estimamos, nos dolemos porque es el cuerpo de Cristo. Cuando una persona tiene un triunfo, nos alegramos porque es el cuerpo de Cristo. Dios es un Dios celoso. Es como en el matrimonio. En el matrimonio, la mujer, el esposo, están casados. Él no le gustaría que su esposa ande con alguien. ¿O que sí? O que el esposo ande con alguien. Dios es celoso. Quiere que lo ames a Él. En otras palabras, que no estés buscando en otros lados, que no estés buscando en otros rincones lo que Él tiene en ese camino. Él dice que no tendremos dioses ajenos delante de Él. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero muchas veces nosotros somos débiles y fallamos. Pero el Señor quiere que tú te levantes y vengas y sirvas al Señor con lo que Él te ha dado. Porque ciertamente muchos de nosotros, la mayoría, tenemos que salir en la mañana a trabajar para buscar el pan de cada día. ¿Quién creen ustedes, amigos, hermanos, que te da esa fuerza? ¿De dónde crees que viene esa fuerza? El Señor es el dueño de todo. El Señor con su palabra hace todo. El Señor te conoce perfectamente a ti y a mí. Es tan poderoso el Señor en sus divinidades, en sus cualidades, que Él es omnisciente, omnipresente. Él sabe exactamente. Todo lo que estamos pensando, Él ya lo sabe. Muchas veces pedimos en nuestras habilidades, Señor, ayúdame en esto.
los jóvenes, yendo a la escuela, piden ayuda cuando conocen la palabra de Dios, cuando conocen al Señor, piden ayuda de Él para que puedan ellos contestar esos exámenes tan difíciles a veces. El otro día vino uno de mis parientes, el más pequeño de mis parientes, y digo más pequeño porque es mi bisnieto, aunque ya está grandote, ¿verdad? Y le pregunté, digo, Josué, ¿cómo te va en la escuela? No muy bien. Le digo, ¿por qué? Y eso es para las madres que tienen a sus hijos ahora, lo que está pasando en la pandemia, aquí en Estados Unidos, no sé en otros países. Y me dice, le dije a él, entonces no está yendo bien en la escuela. Le digo, ¿extrañas a tus amigos? No, dice, no es tanto que extrañe a mis amigos. Se expresa muy bien el niño. Estoy diciendo lo que él me contestó. Sino que cuando estoy conectado en el internet, a veces el internet no responde. Digo, wow. Dice, y ya no sé de qué se trató. ¿Y no tienen ustedes a la maestra que esté después para que les explique? Y me dijo, sí, ese es el problema. Dice, ya está en la escuela y quiere también andar allá afuera jugando, ¿verdad? Está chico todavía. El Señor nos pone un don a cada uno de ustedes y a mí. Y el Señor es tan maravilloso, amigos que nos están viendo y hermanos, que nos da dones seculares. Por eso hay mucha diversidad de oficios. Miren, hermanos, se los voy a poner un ejemplo. Todos manejamos un carro, todos sabemos manejar un carro, pero no todos sabemos componerlo. Cuando se descompone el carro, pensamos que con un martillo y con unas pinzas lo vamos a componer. Pero Dios dio habilidades a personas para que sean mecánicos y se especializan en componer tu carro. Transportando esto a la iglesia, en la iglesia el Señor da habilidades. El Señor te dice que tú puedes hacer esto, puedes hacer aquello, y el Señor te lo va a recompensar, porque es la casa. Yo les aseguro, sin miedo a equivocarme, que cuando hay una familia de 7, de 5, y todos los que están en la familia aportan para que la casa esté limpia, esa casa va a estar como un vasito, hasta va a estar reluciendo. Pero todos tienen que aportar. Y cuando digo que tienen que aportar, tienen que lavar los platos, tienen que limpiar el baño, tienen que limpiar su ropa, llevarla a lavar. Cada uno aporta. En la iglesia, cuando cada uno de nosotros aportamos, el Señor se glorifica. El Señor dice que nosotros, aquí nos está diciendo, que lo sirvamos de todo corazón. Pero hay hermanos y hay hermanas que dicen, es que yo no sé hacer nada. Están minimizando, están menospreciando el don que Dios les ha dado. Y ese don lo tienes que poner en práctica. El Señor no te va a pedir una cosa que tú no puedes hacer. Cuando el pueblo de Israel llegó de cautiverio que estaba en Babilonia, llegaron a reconstruir y ellos necesitaban mucha ayuda espiritual. Y Dios manda al profeta Zacarías, porque ellos tenían muchas trabas, había muchos enemigos, muchos lambiscones, como todo el tiempo hay, chismosos, como todo el tiempo hay, y no querían ellos que reedificaran el templo. Y Zacarías está ahí y se ponía el Señor a decirle a Zacarías, ve y dile al pueblo que digo yo que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. La iglesia vigente, la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Nuevo Testamento tiene un jefe, tiene una cabeza, y ese se llama Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el que te guía a ti para que tú sigas adelante. Y Jesús no nos dejó desequipados. En el mismo Evangelio de San Juan, Jesucristo dice, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, les voy a dejar el Consolador, dando a entender que nos iba a dejar el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. El Espíritu Santo fue el que se derramó en el libro de Hechos, en la fiesta de Pentecostés. Y el cristiano, cuando viene a los pies de Jesucristo y hace esa reflexión y tiene ese arrepentimiento y tiene esa aceptación, Cristo le manda el Espíritu Santo. Cristo obrando a través del Espíritu Santo en la persona, y la persona va a ser una triunfadora, porque ya tiene a Cristo. En Cristo somos más que vencedores, el apóstol Pablo decía. Ahora bien, cuando tú le sirves al Señor en la iglesia, dice que el Señor tiene recompensas. Nos va a recompensar a cada uno de nosotros. Y nos va a dar la honra a cada uno de nosotros. Eso va a ser maravilloso, hermanos. En el versículo 13 dice, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Hermanos, aquí no hay opción. Aquí el Señor desea y quiere que tú y yo aprendamos lo que está escrito en este libro que es de Él. Aquí está toda la dirección, para no irnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino ir en el camino que el Señor nos ha trazado. Tenemos que leerlos, tenemos que aprenderlos, tenemos más que todo obedecerlos, porque déjenme decirle una cosa, hermanos, esto en mi experiencia como cristiano, hay hermanos cristianos que Dios les ha dado una habilidad, hermanos, para que conozcan este libro desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Se lo saben? Bien. Pero hay un problema, que no lo obedecen. Es muy fácil a veces para la persona que tiene esa habilidad leerlo, pero obedecerlo. Santiago dice ser más oidores y hacedores de la palabra de Dios, no nada más oidores, que se tienen que hacer hacedores de la palabra de Dios. O sea, hermanos, que si tú no conoces la palabra de Dios, pero has oído poquito o mucho de la palabra de Dios, pero la obedeces y sigues esos mandamientos, tú estás honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no es tanto el conocimiento, hermanos. El conocimiento envanece, pero el obedecer humilla a la persona. Por eso nosotros cuando oramos, oramos en el nombre de Jesucristo, porque reconocemos que todo viene de Él. Y aparte de eso, si lo obedecemos, hermanos, el Señor nos va a recompensar. Yo en lo personal, si ustedes me preguntan, hermano, yo ya tengo mi recompensa, nada más con la pura salvación que Él me está dando y la promesa de que me va a llevar con Él al cielo, yo me doy por bien servido. Yo estaba mirando uno de estos días el testimonio de Billy Graham. No sé, muchos de ustedes en donde me están escuchando no conozcan a Billy Graham, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero Billy Graham fue uno de los evangelistas más prósperos que el Señor usó para su palabra. Billy Graham dice que él fue a una campaña de un pastor joven y que él ahí recibió al Señor. Y desde ese momento, hizo facto, el Señor ya le tenía preparado a Billy Graham qué es lo que tenía que hacer. Y Billy Graham fue uno de los evangelistas tremendos, hermano. Llenaba estadios. Las gentes bajaban por ríos de gentes para recibir al Señor como su Salvador. Amén. Billy Graham, como todo humano, envejeció, se fue a retirar a su casa que tenía en la Carolina del Norte, North Carolina, y ahí él le habla a la gente y le dice, yo ya estoy ansioso de llegar a ese lugar que Dios me ha preparado. Él me dijo que me va a llevar al cielo y yo ya estoy ansioso de llegar a ese lugar y de conocer al Señor. Lo conocía espiritualmente, pero ahora Billy Graham está en la presencia del Señor y estoy seguro que se está gozando de la presencia del Señor. Amén.
Y eso es lo que el Señor nos dice. Así que, hermanos, no desfallezcamos, sigamos sirviendo al Señor, sigámoslo haciendo con lo que hacemos. Hasta el que levanta un papel aquí en la iglesia, el Señor se está observando, porque es la casa del Señor. Quiero concluir, hermanos, con esto. Dios es nuestra felicidad. Tenemos su poder. Andemos en sus caminos. Amemos a Dios con todo nuestro ser. Sirvamos de todo corazón y guardemos sus mandamientos. Es lo que Dios quiere, hermanos, de cada uno de sus hijos. Y ustedes que me escuchan allá, quizás sienten eso en su corazón. Acérquense, pidan, el Señor los está esperando a cada uno de ustedes. Amén. Cuando esto hagamos, no nos debemos de sorprender entonces que seamos bendecidos, cada uno de nosotros. En todas las cosas que nosotros hagamos, el Señor nos va a bendecir. Dios es bueno y da buenas cosas a sus hijos y da buenas cosas a su creación. Seamos hijos fieles, seamos hijos obedientes, y nuestro Padre Celestial, el Señor Jesús, nos está esperando y te va a dar una vida próspera. Amén. El profeta Isaías dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Isaías 33, 22. Y aquí en el libro de Deuteronomio, también en el capítulo 4, versículo 24, dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios es celoso. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, había experimentado él la presencia del Señor. Pablo estaba diciendo que quería que lo sanara de una enfermedad que tenía. Se cree que es una enfermedad que se llamaba oftalmia, en los ojos ya no estaba viendo. Y Pablo le pide al Señor que lo sane. Y el Señor no lo sanó, pero lo llevó a la gloria. Amén. Y Pablo observó, vio, experimentó lo que es estar en el cielo, en la gloria, en vida. Y cuando Pablo le preguntan, Pablo dice: he visto cosas que no me es permitido decírselas a ustedes. Pero a Pablo, el Señor le dice en el capítulo 12, versículo 9, dice: me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Deseo, hermanas, hermanos, que en estos tiempos en donde hemos caminado difíciles, apenas tenemos nosotros un mes de estar ministrando la palabra de Dios aquí afuera, en el estacionamiento de la casa del Señor, en la ciudad del comercio, muchos hermanos todavía tienen temor, muchos hermanos tienen miedo. Si me estás viendo, hermano, no tengas miedo, no tengas temor. Los hijos de Dios no tienen que tener temor. Estamos nosotros obedeciendo el protocolo. Confiemos en que el Señor nos va a bendecir cuando estemos todos juntos. Si hubiera una cámara para que los vieran, vean todos los hermanos, cada uno está guardando la distancia. A cada uno se le toma la temperatura y estamos nosotros dispuestos a obedecer a las autoridades. Y si obedecemos a las autoridades, ¿por qué no obedecer al Señor? Amén. Sean todos ustedes bendecidos de parte de Dios. Todos los que nos están escuchando, sean bienvenidos y sean bien idos. Tenemos una hermana aquí, que es una hermana del Salvador, que ella nos miraba en Facebook. Ahora no nos está mirando en Facebook, nos está mirando face to face. Hermana Angélica Ramírez, sea usted bienvenida, que el Señor bendiga su vida. Gracias a todos y cuídense y cuidémonos, cuidemos a nuestras familias y que tengan un bonito domingo y una bonita semana. Dios los bendiga. Amén.